Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son ángulos opuestos al vértice. Bueno, ¿de qué va esto? Ok. Bueno, ¿qué son los ángulos opuestos al vértice? Bueno, son aquellos que tienen el vértice común y los lados de uno de los ángulos son la prolongación de los del otro. ¿Sale? Bien, por ejemplo aquí, podemos ver que el ángulo A es, aquí está el vértice, perdón, aquí está el vértice, tenemos el ángulo A, y el ángulo A va a ser igual al ángulo C. ¿Por qué? Porque están opuestos al vértice. También el ángulo en B va a ser igual al ángulo en D. ¿Por qué? Porque son opuestos al vértice, por ese simple hecho, ¿sale? Y entonces podemos decir que el ángulo A es igual al ángulo C, el ángulo B es igual al ángulo en D. ¿Sale? Bien, dentro de esta rama de los ángulos opuestos al vértice tenemos ciertos conceptos. Uno de ellos son los ángulos contiguos. ¿Y qué son los ángulos contiguos? Bueno, son aquellos que tienen un lado y un vértice en común. Aquí tenemos esto, ¿no? Este lado lo tienen en común este triángulo que está aquí y este triángulo que está aquí. O sea, el triángulo COB tiene en común el lado BO, que tiene en común este ángulo que está aquí. Entonces tenemos lo siguiente. El ángulo AOB es contiguo del ángulo BOA, ¿sale? Entonces son exactamente similares y tienen en común este lado que tienen acá, ¿sale? Entonces, si yo digo que la suma del ángulo AOB más el ángulo BOC, o sea, este triángulo más este triángulo, o este ángulo más este ángulo, va a ser igual, pues, al ángulo total formado entre el triángulo COA, ¿sale? Entonces, la suma de estos dos va a ser igual al ángulo que tiene este ángulo más grande, COA, ¿sale? Bien, tenemos otro concepto más que es ángulos adyacentes, ¿sale? Son ángulos contiguos cuyos ángulos no comunes están alineados y estos suman 180 grados, ¿sale? Aquí podemos ver este tipo de ángulos. Tenemos un ángulo de este lado y un ángulo de este lado. La suma de estos dos ángulos tiene que darme exactamente 180 grados, ¿sale? Entonces, podemos decir que el ángulo AOB, este que está aquí, es adyacente al ángulo BOC, ¿sale? Ahí está. Y la suma de estos dos ángulos debería de darme 180 grados. Entonces, es un concepto que debemos tener en cuenta. La suma de estos dos lados va a ser siempre igual a 180, ¿vale? Bien. Entonces también tenemos rectas paralelas cortadas por una recta secante, ¿sí? Entonces, mira, dice, dadas las rectas R, R, que es paralela a T, T y S, S, en una recta secante se forman los siguientes ángulos, ¿sale? Entonces, esta R, bueno, el segmento R, va a ser paralela al segmento T, T, ¿sale? Entonces ahí va a estar. Esta línea es paralela a esta línea y la corta una línea secante, la que ustedes están viendo acá, ¿sale? Y entonces el objetivo de estos problemas es determinar los ángulos que se encuentran en cada uno de los ángulos opuestos al vértice, ¿sí? De cada uno de ellos. Bien, estos ángulos reciben los siguientes nombres, ¿sale? Algunos ángulos alternos internos, es una situación que vamos a analizar a continuación. Ángulos internos no adyacentes situados en distintos lados de la secante son iguales. Entonces, podemos decir lo siguiente, que el ángulo 3 es igual al ángulo 5, ¿sale? Ahí los tenemos, ángulo 3 y ángulo 5. Son iguales por ser ángulos alternos internos, ¿sale? Ahí están, este y este son iguales. Ahora, el ángulo en 4 va a ser igual al ángulo en 6. Siguen siendo ángulos internos, ¿sí? Ahí están. Este y este son iguales y este son exactamente iguales. ¿Sí? Bien. Tenemos los ángulos alternos externos. Ángulos externos no adyacentes situados en distinto lado de la secante son iguales. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo en 1 va a ser igual al ángulo en 7. O sea, este y este que está aquí va a ser exactamente igual el valor del ángulo. El ángulo 2 y el ángulo en 8 también van a ser exactamente iguales. ¿Vale? Bien, ahora tenemos los ángulos correspondientes. Son dos ángulos no adyacentes situados en un mismo lado de la secante y estos van a ser iguales. ¿Cuáles son estos? Bueno, 1 y 5
este y este son iguales. Por lo tanto, también el ángulo en 4 y en 8 deben de ser también iguales, ¿vale? El ángulo en 2 va a ser igual al ángulo en 6 y por lo tanto el ángulo en 3 va a ser igual al ángulo en 7. Entonces, determinando dos valores de los ángulos, yo puedo determinar todos los demás ángulos sin ningún problema, ¿vale? Bueno, también tenemos los ángulos colaterales internos, mejor conocidos como ángulos suplementarios, ¿sale? Dos ángulos internos no adyacentes y situados del mismo lado de la secante suman 180 grados, ¿sí? Por ejemplo, si sumamos el ángulo en 4 y el ángulo en 5, o sea, la suma de este ángulo y este ángulo, debe de darme 180 grados. La suma de este ángulo y este ángulo también deberían de darme 180 grados. O sumar estos dos y estos dos debe de darme la suma de 180 grados, ¿vale? Por otro lado, tenemos los ángulos colaterales externos suplementarios. Son ángulos externos no adyacentes situados del mismo lado de la secante y suman 180 grados, ¿sale? Por lo tanto, el ángulo 1 más el ángulo 8 deben de sumar también 180 grados. ¿Vamos entendiendo esto? Este ángulo más este ángulo deben de sumar 180. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo deberían de ser exactamente iguales. Entonces, si vamos bajo esa suposición, lo que es 8 y 4 deben de ser iguales, por lo tanto 2 y 6 también deberían ser iguales al ángulo en 8, ¿vale? Bien, por otro lado, el ángulo en 7 más el ángulo en 2 va a ser igual también a 180 grados, ¿sale? Bueno, aunado a esto, ya sabemos que sumar este más este son 180, este más este son 180, este más este son 180 y este más este son 180, pues con ese concepto podemos resolver cualquier tipo de problemas que tengamos en líneas paralelas cortadas por una secante, ¿vale? Bien, entonces el ejemplo número 1 dice lo siguiente: si L1 es paralela con L2, esta es L1 y esta es L2, calcula el valor de los ángulos A, B, C, D, E, F, X y 2X menos 15 de la siguiente figura. Entonces, repasando todo lo que hemos visto en los conceptos ya mencionados, debemos de resolver los ángulos que tiene esta figura. Entonces, vamos a ver algo bien común. ¿Te acuerdas? Hace un momento dijimos que sumar este ángulo más este ángulo me iba a dar 180 grados. Entonces, sumando este ángulo con este ángulo, van a ser 180 grados. Ahora también otra cosa. Este ángulo y este ángulo valen exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que valga el ángulo C va a valer también el ángulo D y el ángulo 2X menos 15. Entonces, vamos a ver primero cuánto vale X y vamos a determinar el ángulo que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, como sabemos que estos dos sumados pueden darnos 180, vamos a hacer lo siguiente, ¿sale? Tenemos X más 2X menos 15. Como aquí tengo un signo positivo, para mí es factible quitar el paréntesis de la expresión. Entonces tenemos X más 2X menos 15 grados. Este menos 15 grados que está restando pasa del otro lado sumando y tenemos que X más 2X me va a dar 3X. Entonces vamos a tener 180 más 15 nos va a dar 195 grados. Ahora, este 3 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y vamos a tener que X va a ser igual a 195 entre 3. Por lo tanto, el ángulo X tiene un valor de 65 grados. Entonces ya sabemos cuánto vale este ángulo que está aquí. Y ahora, con esta misma expresión, podría yo despejar para encontrar el valor de este ángulo. Simplemente es multiplicar 65 por 2 y restarle 15. Esa sería una opción para obtener el valor de este ángulo. ¿Sale? Bueno, esa es una opción. Otra opción es hacer lo que vamos a hacer a continuación. Podemos decir que este ángulo más este ángulo también es igual a 180 grados. Entonces propongo mi ecuación. Ángulo A más X va a darme 180. Por lo tanto, esta X que está sumando pasa del otro lado restando. Y yo ya sé cuánto vale este valor de X del cálculo anterior. X valía aproximadamente 65 grados. Entonces tenemos que el ángulo en A
va a ser igual a 180 menos 65. Y esto me va a dar un ángulo en A de 115 grados. ¿Sale? Entonces ahí tenemos el valor del ángulo en A. Ya conozco el valor del ángulo en X y ya conozco el valor del ángulo en A. Entonces, ¿cuáles van a ser igual a X? Van a ser iguales aquí, B porque es opuesto al vértice, pero este y este van a ser iguales y van a valer 65 grados. El ángulo A, el ángulo C, el D y el 2X menos 15 deben de valer 115 grados, ¿sale? Entonces aquí ponemos una correspondencia. Para obtener los valores de los ángulos restantes, únicamente se toma la posición de cada par de ángulos. Entonces, el ángulo en D es igual al ángulo en A. Este y este son iguales. Por lo tanto, tienen un valor de 115 grados. Ahora, el ángulo en C es igual al ángulo en A. ¿Por qué? Por ser opuestos al vértice, ¿sale? Por lo tanto, tiene un valor también de 115 grados, ¿sale? Por otro lado, tenemos que el ángulo E es igual al ángulo en X, ¿sí? Este que está aquí. Y sabemos que el ángulo en X pues también vale 65 grados. Entonces, estos son iguales porque son correspondientes y se determina que el ángulo es de 65 grados. Por otro lado, el ángulo F y el ángulo E son iguales por ser opuestos al vértice y valen también 65 grados. Y entonces así es como nosotros resolvemos los problemas. Ya ven, no es nada difícil, es simplemente hacer sumas y llegar a esos 180 grados o simplemente completar las igualdades. ¿Vale? Bien, entonces ya que tenemos eso, definimos cuáles ángulos valen 115 y todos los ángulos que valen 65 grados. Y con eso tenemos resuelto el problema número 1. Vamos a ver el ejemplo número 2. Dice, si la línea L es paralela a la línea L2, obtén los valores de X y Y de la siguiente figura. Entonces me pide aquí calcular los valores de X y Y de esta figura, más aparte la figura también me está regalando un ángulo. Este ángulo que está aquí vale 110 grados. Entonces debemos de saber algo muy importante, pues es que tenemos que ver qué ángulos son iguales, qué ángulos son suplementarios para poder nosotros hacer el cálculo. Mira, en esta sección, la suma de este ángulo con este ángulo deberían de ser 180 grados. Y ahí me sirve usar estos dos. ¿Por qué? Porque aquí no conozco el valor de X, pero aquí sí podría encontrar el valor de Y de manera, de un solo paso, ¿no? Entonces vamos a ver. Tenemos entonces que los ángulos 110 y 2Y son suplementarios, estos dos que están aquí, y la suma de ellos va a darme 180 grados. Entonces, proponiendo la ecuación, este 110 que está sumando pasa del otro lado restando. Y vamos a tener lo siguiente. 2Y va a ser igual a 180 menos 110. Ahora, me va a quedar que 180 menos 110 me van a quedar 70. Para conocer cuánto vale Y, este 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y vamos a tener que Y es igual a 35 grados. ¿Sale? Entonces ya tengo cuánto vale Y. Y ahora, pues nada más hace falta conocer cuánto vale este valor que está aquí. Y ahora, si yo conozco este ángulo y este ángulo, la suma de estos dos debe darme 180 grados. Y ya puedo saber que el ángulo 2Y vale 70 grados. Entonces puedo decir X menos Y más 70 es igual a 180 y de ahí despejar la variable X. Esa sería una opción. Pero hay muchas opciones para poder resolver este problema. Entonces vamos a decir lo siguiente. Como este ángulo es opuesto al vértice, este y este son iguales. Como este y este son iguales, aquí hay 110 grados. Y este, por ser opuesto al vértice, también este ángulo que está aquí tiene que ser igual a 110 grados. Por esto mismo, ¿no? Este que está aquí es igual a este que está aquí y luego este que está aquí es igual a este que está aquí. Entonces, este también debe de ser igual a este que está aquí, que es el opuesto al vértice. Y como este ángulo y este ángulo son iguales, todos estos ángulos tienen un valor de 110 grados. Entonces, aprovechando ese valor, pues X menos Y va a ser igual a 110 grados. Entonces, simplemente despejamos a X, ya sabemos cuánto vale Y. Y tiene un valor de 65 grados, por lo tanto, X va a ser igual, perdón, 35 grados. X va a ser igual a 110 grados más 35 grados que vale Y. Y haciendo la suma, el valor de X es de 145 grados. Entonces, hemos encontrado el valor de Y y el valor de X que nos pedía el problema.
Y vale 35 y X vale 145 y hemos resuelto el problema. Aquí no nos pedían los ángulos, sino los valores de X y Y que ya hemos obtenido. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo número 3 dice, calcula el valor de cada uno de los ángulos que se indican en las siguientes figuras. Vamos a ver la primera. Este caso es muy típico y a veces suele causar confusión, ¿no? Porque de repente no tenemos una línea horizontal para decir que ahí están los 180 grados. Cuando sucede algo así, yo te recomiendo hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí tienes la figura y te recomiendo, no sé, moverla de manera que te quede una de manera horizontal. Sale lo más horizontal que se pueda. Lo que puedes hacer tú es voltear tu examen, en caso de que tuvieras un examen, y que nos quedara de esta manera. Entonces, ahora sí la puedo ver más entendible. Tengo la línea recta, la línea horizontal, y yo puedo decir que este más este son 180, que este más este son 180, este más este son 180. Entonces, creo que ya captaste la idea. Lo mejor es usar este valor que está aquí para poder despejar el valor de X. Y entonces, pues simplemente decimos que 2X más X es igual a 180. Por lo tanto, voy a tener 3X va a ser igual a 180 y lo único que voy a hacer es despejar esta variable. Le voy a decir que X va a ser igual a 180 entre 3 y esto va a ser igual a 60 grados. Por lo tanto, aquí tengo un ángulo de 60 grados y lógicamente también aquí tengo un ángulo de 60 grados. ¿Qué me hace falta conocer? El ángulo que está aquí. Y el ángulo que está aquí ya sin hacer cálculos, sabemos que es 2 por X. 2 por X serían 120. Entonces tenemos 120 grados aquí y 120 grados acá. Por lo tanto, aquí tengo 60 y aquí tengo 60 y habría yo resuelto este problema. ¿Sale? Ahí está. Mira, cada uno de ellos, este también vale 60, este vale 120, por lo tanto, este también, aquí me equivoqué, aquí es B, el ángulo en B es igual a 120 también. Entonces tendríamos ya el problema resuelto, así de sencillo. Ahora, tenemos lo siguiente, me dan una nueva figura y me piden calcular todos los ángulos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y entonces aquí empieza a ver la situación de que empiezo a confundirme, empiezo a distraerme, pero a ver, espera. Aquí hay una variable X. Tengo que buscar otra variable X. Aquí hay otra variable X. Por definición me decían que si yo sumaba este ángulo con este ángulo que está aquí, son 180. O si lo quieres ver de otra manera, el ángulo que está aquí es igual al ángulo que está aquí. Entonces yo puedo transportar este valor de X para acá y decir que este más este son 180. O por definición, este de aquí más este de acá me va a dar 180. Y con esa ecuación yo voy a conocer el valor de X. Entonces planteamos la ecuación y decimos 3X menos 6 grados más X va a ser igual a 180. Entonces juntamos las X con las X y los ángulos con los ángulos. Pues vamos a tener 3X más X, 4X. Y del otro lado van a ser 180 grados más 6 grados. Entonces esto me va a dar que X va a ser igual a 186 grados entre 4 y me va a dar un total de 46.5 grados el ángulo en X. Entonces ya desde aquí puedo decir X vale 46.5, E vale 46.5, B también vale 46.5 y A vale también 46.5. Entonces ya nada más como son opuestos al vértice y como este es igual a este, pues bueno, lógicamente este también va a tener este mismo valor. Entonces, para conocer este ángulo, ya nada más reemplazo el valor de X y con eso obtengo qué ángulo tengo aquí, ¿vale? Entonces, reemplazando ese X, digo 3 por 46.5 menos 6, voy a tener lo siguiente, 133.5. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como el ángulo en X, te decía yo hace un rato, es 46.5, este y este valen 46.5. Por lo tanto, si este ángulo de aquí vale 133.5, este ángulo también vale 133.5, este ángulo también vale 133.5 y este ángulo que tengo aquí, lógicamente, también vale 133.5. ¿Vale? Y entonces, con eso tendríamos pues resuelto este problema. Entonces, prácticamente es encontrar dos valores de los dos ángulos, uno que se encuentre de este lado y otro que se encuentre de este lado, o cualquiera de ellos que formen 180 grados. Una vez que tengas el valor de esos dos ángulos, habrás resuelto todo el problema. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos algo exactamente similar, es exactamente lo mismo. Voy a tomar este,
más este que está aquí, y ya sabes que eso va a darte 180 grados. Ahí está. Despejamos para X y vamos a tener lo siguiente. X va a ser igual a 40 grados. Por lo tanto, el ángulo aquí debe de ser de 80. El ángulo en E vale 80, el ángulo en B vale 80 y el ángulo en A vale 80. Y así de fácil hemos resuelto esta sección. Ahora nos falta conocer el valor de este ángulo para conocer C, D y F. Entonces ahora vamos a resolver para este ángulo que tenemos aquí. Entonces, reemplazando 3 por 40 son 120, menos 20 van a ser 100 grados, ¿sale? Y entonces decimos que el ángulo 2x es igual a 2 por 40 y es lo que yo te decía, el ángulo 2x vale 80 grados. Y entonces con eso, ahora sí hemos resuelto de toda la figura. Aquí vale 80, aquí vale 80, aquí vale 80 y aquí vale 80. Aquí vale 100, aquí vale 100, aquí vale 100 y aquí vale 100 y hemos resuelto el problema. ¿Vale? Ahí están todos los ángulos que valen 80 y todos los ángulos que valen 100. Y tenemos el problema resuelto. Tenemos una situación como la anterior. De hecho, si te cuesta trabajo verlo así, simplemente arréglalo para que se vea una línea recta y puedas ver que la suma de ellos son 180. Entonces ahí tenemos el problema. Yo puedo decir que este más este son 180 o que este más este son 180, como tú gustes. Yo voy a agarrar este más este, son 180, ¿sale? Y entonces el valor del ángulo en A va a ser igual a 137. Y ya con esto resolví el problema. Este vale 43 y este vale 43. Este vale 137, por lo tanto, este también vale 137 y tenemos el problema resuelto. ¿Vale? Ahí está, problema resuelto. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si L1 es paralela a L2, encuentre el valor de los ángulos. Y aquí, aunque la recta secante venga de este lado, no pasa nada, aplica la misma regla. Entonces aquí es fácil. De repente vas a decirme, profe, no hay otra variable aquí, ¿qué hago? Ah, mira, acuérdate que si sumas este más este son 180, entonces A más 133 es igual a 180. Entonces vamos a hacer lo siguiente, A más 133 es igual a 180 y ya de esta manera puedo determinar cuánto vale el ángulo en A. Entonces simplemente este que está sumando pasa del otro lado restando y voy a tener que el valor del ángulo en A es 47 grados. Entonces este vale 47, este vale 47, este también vale 47 y este también vale 47. Por lo tanto, este vale 133 y este también vale 133. Este de aquí también vale 133 y este de aquí también vale 133 grados. Y hemos resuelto el problema. Así de fácil, no te compliques la vida. Es así de fácil, es un poquito tedioso, pero mientras entiendas las igualdades y que la suma de los ángulos por mitad o por cada suma de dos ángulos tiene que ser 180. Ahí con eso habrás resuelto todo tu problema. Aquí me dice, mira, si L1 es paralela a L2, hallar el valor de X. Me piden hallar este valor que está aquí. Ahora, ojo, el ángulo que tenemos aquí debe de ser igual al ángulo que tenemos acá. Entonces, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo que está acá. Entonces, yo puedo decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, lo que digo es lo siguiente. 3x menos 5 es igual a 2x más 20. ¿Sí? Esta es una igualdad. Este y este son iguales. Entonces, ahora lo que voy a hacer es despejar la variable x para empezar a ver cuánto vale cada uno de mis ángulos. Entonces simplemente aquí tengo este x, que 2x que está sumando pasa del otro restando y este que está restando pasa del otro lado sumando. Y vamos a tener que x va a ser igual a 25 grados. Entonces para conocer este ángulo y este ángulo, pues simplemente hay que reemplazar el valor de x y tendríamos el problema resuelto. ¿Sale? Bien, entonces hagamos lo siguiente. Tenemos aquí que este vale 25, entonces 3 por 25 son 75 y aproximadamente aquí van a ser 70 grados. 70 grados van a ser aquí, aquí y aquí. Aquí también va a haber 70 grados. Entonces si hay 70 grados aquí, este debe de ser aproximadamente pues 110 grados cada uno de ellos. Y te digo, con eso tendrías el problema resuelto y entonces ya no te compliques la vida. Así de fácil. Bueno. Dice, si L1 es paralela a L2, determina el valor de X, A, B y C. Entonces necesitamos saber el valor de X, el valor de A y el valor de B. Ahora, como este ángulo que está aquí es igual al que está aquí, yo podría sumar estos dos ángulos y decir que son 180. Por definición también, la suma de este ángulo con este ángulo aquí internos
también me va a dar 180 grados. Y mira, hacemos la suma. Esto más esto que está aquí es igual a 180. Dejamos las X de un lado y los términos de grados del otro lado. Ahí está. 4x más 2x va a ser igual a 6x. 180 menos 24 va a ser igual a 126. Ahora, este 6 que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Entonces, 156 entre 6 va a darme 26 grados. El valor de x es de 26 grados. Ya que tengo el valor de x, nada más me basta sustituir aquí. Entonces, ya sin hacer cálculos, puedo ver que 2 por 26 deben de ser 52 grados. Por lo tanto, el valor de B también sería 56 grados, ¿sale? Ahí está, perdón, 52 grados. Tenemos 52 grados ahí, 2 por 26 son 52, y tendremos ahí 52 grados, ¿sale? Por lo tanto, el ángulo en B también es de 52 grados. Si yo quiero conocer el valor del ángulo en A, simplemente tengo que resolver aquí, sustituir el valor de X, que es 4 por 26, más 24, y eso me va a dar un total de 128 grados. Por lo tanto, como este de aquí es opuesto al vértice, entonces el valor de A va a ser igual de 128 grados. Y tendríamos el problema resuelto, ¿sale? Bien. Ahora tenemos aquí algo que pareciera muy complicado, pero es exactamente lo mismo. Mira, antes de empezar a resolver, este ángulo y este ángulo son iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. Por lo tanto, los opuestos al vértice también deben de valer lo mismo. ¿Sale? Entonces ahí está. Es la primera definición. Entonces ya conociendo eso, pues sabemos que este y o bueno, este de aquí, este de acá, este de aquí, este de aquí, y este de aquí, y este de acá, valen exactamente lo mismo. Este ángulo y este ángulo, este ángulo y este ángulo valen exactamente lo mismo. Y ahora este valor y este valor tiene que ser igual a este que está aquí y a este que está aquí. Y entonces estos dos son iguales a estos dos. Entonces otra vez necesito solamente conocer dos ángulos para poder resolver toda la figura. Y entonces me dice algo bien importante el dato. Me dice que esta línea A y B son paralelas, pero también C y D son paralelas. Entonces no hay ningún problema, todo está funcionando como hemos estado trabajando. Me da un dato importante, me dice que el ángulo en 3 es igual a 110 grados. Y con esto yo puedo empezar a trabajar porque tengo que este más este tienen que darme 180 grados y yo ya conozco cuánto vale el ángulo en 3. Entonces decimos, el ángulo en 3 más el ángulo en 4 va a ser igual a 180. Sustituyendo el valor en ángulo en 3, que va a ser más o menos lo que me decía aquí el problema, 110, acuérdate que se está sumando, pasa del otro lado restando, me queda 180 grados menos 110 y eso va a ser igual a 70 grados. Entonces, este que está aquí vale 70 grados y este que está aquí vale 110 grados. Y con eso he resuelto el problema. ¿Cuánto vale el ángulo en 4? Pues en 4 vale 70. ¿Cuánto vale en 7? En 7, como es el opuesto al vértice, también debería valer 70. En 1 va a valer 110 porque este y este son iguales. En 10 va a tener un valor de 70. En 13 va a tener un valor de 110 y en 16 también va a tener un valor de 110. Y con eso hemos resuelto el problema. Pero bueno, si no lo ves, aquí lo tenemos de una forma más explícita. El ángulo en 4 es igual al ángulo en 7 por ser opuestos al vértice. El ángulo en 1 y el ángulo en 3 son exactamente iguales por definición, por lo tanto eso es 110. Ahora, el ángulo en 10, este que está aquí, es igual al ángulo en 4, por lo tanto también vale 70 grados. Y el ángulo en 13 es igual al ángulo en 3, por lo tanto este también es 110, y como este 16 es el opuesto al vértice, también vale 110 grados, perdón, 110 grados. Ahí está. Y con eso, pues hemos resuelto el problema. Así de sencillo. Sería muy complicado, pero solamente conociendo los ángulos y el problema está resuelto. ¿Vale? Bien. A partir de aquí me piden unos problemitas de determinar el valor de X y Y. Mira, por ejemplo, acá. Ya sabemos que esto más esto va a ser 180, pero no me sirve de mucho ese valor. Pero acuérdate que este ángulo que está aquí, pues simplemente me va a servir de algo. Yo puedo decir en cierto momento que este y este son exactamente iguales por ciertos conceptos. Entonces también puedo proponer otro valor aquí, hacer la suma y con eso obtener el valor de los 180 grados. Otra forma que podríamos encontrar como este es el opuesto a este, pues bueno, habría que ver nada más los valores con respecto a Y. ¿Sale?
Bueno, decíamos aquí entonces, tenemos entonces que 115 más el ángulo en Y. ¿Por qué el ángulo Y? Acuérdate que este de aquí y este de aquí son exactamente iguales. Entonces, sumar estos dos me va a dar 180 grados. Entonces, ya puedo conocer el ángulo en Y despejando la ecuación. El ángulo en Y va a ser igual a 180 menos 115, que me va a dar un valor de 65 grados. Y con eso ya tengo este valor que está aquí. Y ahora ya sería fácil, ¿no? Si ya conozco cuánto vale Y me falta conocer X, yo sé que la suma de estos dos me da 180. Entonces, como me da 180, simplemente es despejar, me quedan 180 menos 65, pues eso me va a dar 115, nada más usando esta parte de aquí, ya no la coloqué, pero es Y más X es igual a 180. Despejamos el valor de Y que ya tenemos y el valor de X me va a dar de 115 grados. Y ya tengo el resultado que me estaba pidiendo el problema, así de sencillo. Nada más recuerda pues esas igualdades. Este y este son iguales, este y este son iguales. Y ya con eso tú sabes que sumar esos dos ángulos tiene que darte 180 grados. Aquí también me piden encontrar el valor de X y Y. Tú sabes que la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180. Entonces, aprovechando que aquí son X, voy a calcular primero el valor de X. Tenemos 2X más 60 es igual a 180. Este de aquí pasa restando y aquí sumamos. Va a quedarme 3X. 3X es igual a 180 menos 60 grados. Entonces, 180 menos 60 me queda 120. Este que está multiplicando pasa dividiendo y vamos a tener que X va a ser igual a 40 grados. Ya tengo el valor de X, ahora me hace falta calcular el valor de Y. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. Tenemos que 2X más, acuérdate que este de aquí es igual a este que está aquí. Entonces, sumar estos dos también debe de ser igual a 180. Entonces, digo 2X, que es este que está aquí, más Y menos 10. Aquí está. Y simplemente despejamos esta de aquí que está restando, pasa por acá sumando. ¿Sale? Ahí está. Pero recuerda que X vale 40, entonces 2 por X son 80. Y bueno, ya nada más despejamos. Si lo queremos hacer así como te dije, o simplemente desde aquí, dices 80 menos 10 son 70. Ahora este 70 que está sumando pasa del otro lado restando. Y vamos a tener que el valor de Y va a ser igual a 110 grados. No me pedía calcular los ángulos, simplemente conocer los valores de X y Y. Entonces Y vale 40 y, perdón, X vale 40 y Y vale 110. Y hemos resuelto el problema. Entonces, nada más es aplicar conceptos. Acuérdate que la suma de este lado y este lado son 180, de este lado y este lado son 180, este y este son 180, este y este son 180, pero también la suma de este con este va a darme 180. Este con este también va a darme 180. Este más este me va a dar 180. Este más este también me va a dar 180. Es lo único que tienes que saber para resolver este tipo de problemas de ángulos opuestos al vértice. Tenemos otro, aquí me pide determinar el valor de R, entonces ya sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales, entonces sumar estos dos también son 180, así de fácil, ¿sale? Y bueno, despejamos el valor de X y tenemos que X va a ser igual a 60 grados. Si ya sé que X vale 60 grados, ya es más fácil. 2 por 60 son 120, por lo tanto, el ángulo en R también vale 120 grados y el problema está resuelto así de fácil. ¿Sale? Ahí está, 120, 60 y 120, problema resuelto. Tenemos otro ejemplo, sigue siendo lo mismo. Recuerda que este ángulo y este ángulo son completamente iguales. Entonces, yo puedo decir que este es igual a este para empezar a resolver el problema. ¿Sale? 3x menos 12, que es esto que está aquí, es igual a 2x más 10, perdón, más 10 grados. ¿Por qué? Por ser opuestos al vértice y por definición este es igual a este. Entonces traslado este de aquí para acá y digo que estos dos son exactamente iguales. Y despejo la x, ¿sale? Este 2 que está sumando pasa restando, este que está restando pasa del otro lado sumando. 3 menos 2 me da 1, me queda x, 12 más 10 son 22, por lo tanto, X vale 22. Entonces, para conocer este ángulo que está aquí o este ángulo que está aquí, simplemente es aplicar la ecuación, sustituir el valor de X. Yo voy a ocupar esta primero. 2 por 22 son 44, más 10 son 54 grados. Este valor de aquí es de 50 grados, por lo tanto, este también vale 50 grados, este vale 50 grados y este vale 50 grados. Entonces, si este vale 50 grados, ¿cuánto te falta para 180? O sea, aproximadamente 130 grados, que es lo que me hace falta, ¿sale?
Y ahí está, tenemos un estimado, más o menos 54. Entonces, para ser más precisos, no hablar así de manera general 130, pues decimos 54. Entonces, sabemos que el ángulo en E más este de aquí son 180. Ya no te compliques aquí multiplicando por X y todo, simplemente este valor de aquí son 54 grados. Este que está sumando pasa del otro lado restando, entonces el ángulo en E va a ser igual a 126, este de aquí. Por lo tanto, F, A y C valen también 126 grados y tendrías el problema resuelto. Sale nada más mucho ojo en esta parte. No estoy aplicando conceptos tal cual como te he estado viendo al inicio de la presentación, pero sí ten en cuenta que la suma de estos son 180, de estos son 180, de estos son 180 y de estos son 180. Y ahora entender que este es igual a que este es igual a este es igual a este y este de aquí es igual a este. Entonces, simplemente aplicar esos conceptos. No necesitas estar siendo muy detallista para poder encontrar los valores de los ángulos que se te piden. Y ahí está. Bien, dice, en la siguiente figura se encuentra la medida de los ángulos que se forman. Bueno, aquí también tenemos esta situación y nos complicamos un montón porque vemos que no hay una línea horizontal. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, voltear esta imagen de un modo que nos quede, pues, una visualización más clara para poder resolver. ¿Sale? Entonces, buscamos que quede esa línea de manera horizontal y ahora sí, podemos trabajar sin ningún problema. Ahí está, volteé la figura nada más así. Y yo puedo ver que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces puedo trasladar este que está aquí y puedo decir que este ángulo es igual a este ángulo. De ahí parto para encontrar el valor de X y después puedo ya conocer el resto de los ángulos. Entonces decimos que 3X más 5 grados es igual a 2X más 20 grados. Este de aquí es igual a este que está acá. Ponemos las X de un lado y los valores de los ángulos del otro. Tenemos 3X menos 2, me va a quedar X, 20 menos 5, esto me va a quedar 15. Entonces, para conocer cualquiera de estos ángulos, ya sea con esta ecuación o con esta, con la que tú quieras, yo voy a agarrar esta que está aquí, digo 3 por 15 más 5, son 45 más 5 son 50 grados. Y entonces, como aquí tengo 50 grados, aquí tengo 50 grados, aquí tengo 50 grados y aquí tengo 50 grados. De esos 50 grados, ¿cuántos me falta para tener 180? Pues si tengo 50, me deben de faltar 130 grados. Por lo tanto, Y, R, M y S tienen un valor aproximado de 130 grados. ¿Vale? Entonces, ahí nada más para mostrarte que es cierto, pues bueno, calculamos el ángulo en R, que son 180 menos 50, eso va a ser igual a 130 si tú lo quieres ver de esa manera, ¿sale? Ahí está, es una metodología más sencilla, tú puedes manejar la figura original sin ningún problema, pero creo que se entiende mejor así, donde podemos ver ahora sí las igualdades de los ángulos sin ningún problema. Entonces tenemos 50 y 130 y hemos resuelto la figura. ¿Ok? Bien, dice, en las siguientes figuras encuentra la medida de los ángulos que se forman. Entonces aquí está bien fácil también, otra vez. Buscamos un valor de X. Yo sé que este ángulo y este ángulo que está aquí va a ser igual, entonces, por lo tanto, sumar este de aquí con este de acá son 180, que es lo mismo decir X más 5X menos 30, eso va a ser igual a 180 grados. Entonces, haciendo la suma, tenemos lo siguiente, tenemos 5X más X, me quedan 6X, este 30 que está restando, pues debería de pasar al otro término, pues sumando. Entonces vamos a tener 180 más 30, eso va a ser igual a 210. Entonces este 6 que está multiplicando pasa dividiendo y entonces 210 entre 6 va a ser igual a 35 grados. Entonces ahora yo puedo sustituir en esta ecuación para conocer este ángulo y simplemente sé que este de aquí vale 35 grados. Entonces este vale 35, este vale 35, este vale 35, este vale 35 y este que tenemos acá tiene un valor de 145. Entonces S vale 145, R vale 145 y Y también debe de valer 145. ¿Sale? Ahí está. Y hemos resuelto la figura de una manera muy sencilla, sin aprendernos todos los conceptos, pero resolviendo a base de lo que se nos ha enseñado. ¿Vale? Entonces, mucha atención con eso. Y te das cuenta que es todo muy sencillo. Otra vez esta situación, tú puedes hacerlo de la manera que tú quieras y como tú te acomodes. Mira, una de ellas sería dejar la figura de esta forma. Y ya puedes decir que estos son iguales y estos son iguales, ¿no? O la otra es manejarla de esta forma, así,
Pon las que van aquí más rectas, ahí está. Pues ahí es como tú quieras. Al final es que entiendas que aquí tienes 180, aquí tienes 180, aquí 180, 180, estos dos ángulos 180, estos dos 180. Entonces simplemente aquí tenemos que este es igual a este, entonces sumar este más este debe de ser igual a 180 grados, ¿vale? Entonces ahí está, 4x menos 24 más 2x menos 12, eso es igual a 180. Dejamos las x del mismo lado y los ángulos del otro. Tenemos menos 24 y menos 12, eso me va a dar menos 36. Ese menos 36 va a pasar del otro lado sumando. 4x más 2x, eso me va a dar 6x, y entonces voy a tener 180 más 36, y eso va a ser igual a 216 grados. Este 6 que multiplica pasa dividiendo, por lo tanto el valor de x es igual a 36, ¿sale? Ahora, sustituyendo en esta o en esta, pues yo puedo conocer ya el valor de todos los ángulos. Con esta conozco el valor de R, W y P. Con esta conozco el valor de Y, Q y Z. Entonces, con cualquiera de las dos ya tengo los resultados. Sustituyendo en la primera, esta que está aquí, vamos a tener 12 por 36 menos 12 me va a dar igual a 60 grados. Por lo tanto, este vale 60 grados, este vale 60 grados y este también vale 60 grados. Ahí tenemos la primera mitad. Y del otro lado, pues simplemente es 4 por el valor de x, que es 66, menos 24, y eso me va a dar un valor de 120 grados. Entonces aquí vale 120 grados, aquí vale 120 grados, y aquí también vale 120 grados, y hemos resuelto el problema así de sencillo. Esto no es difícil, pero sí es un poquito complejo de estudiar cuando se nos muestran las figuras de diferentes formas y no las entendemos. Por ejemplo, así, de repente esto cuesta mucha confusión, pero si volteas la figura, pues es exactamente lo mismo que has estado trabajando en problemas anteriores. Y bueno, es todo lo que tenemos para esta clase. Yo espero que te haya gustado. Ya sabes, si te gusta, pues no olvides suscribirte y comentar y darle like a nuestro video. Espero que te haya servido. Un gusto estar contigo. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.